No quiero ser monja. No. Dicen que las doncellas con vocación por los latines sirven mejor a Dios en clausura. Pero mi gusto por la lengua de los latinos nada tiene que ver con mi vocación religiosa. ¿Cómo habría de ser buena hija de mi padre si no amase el latín? Siendo como soy Francisca Martínez de Cala, hija del doctor en letras Antonio de Nebrija, a quien vos ya conocéis. Serenísima doña Isabel, os ruego que no quiero ser monja, no, que niña harto inquieta yo soy. No quiero ser monja, no. ¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo se encuentran? Acabamos hoy, guiados por su culta hija, esta serie de exposiciones sobre el autor de la primera gramática castellana. Porque Antonio de Nebrija, humanista, historiador y filólogo, no fue solo además precursor del mundo moderno, viajero, poeta, gran latinista, impulsor de la imprenta en España y de los derechos de autor, sino también el padre de Francisca de Nebrija, una de las primeras profesoras de universidad en el mundo. En su voz nos acercaremos y conoceremos algunos de los momentos más significativos en la vida del ilustre andaluz. El grupo de música antigua Esacordo ha querido sumarse así a este homenaje en el 5º centenario de la muerte de Nebrija, con un espectáculo músico-teatral. Música nebrisensis, la música de Nebrija, entrelaza textos dramatizados con piezas musicales seleccionadas del cancionero de palacio de la época propia de Nebrija e interpretada con instrumentos reproducidos del Renacimiento. Acabamos de ver un resumen del primero de los 4 cuadros que dan vida a esta original biografía presentada por su hija Francisca de Nebrija, que hemos preparado para todos ustedes. Una relación realmente apasionante entre padre, hija, palabras, sentimientos, aprendizaje, respeto y gramática. Bienvenidos a Maldita Literatura. Francisca de Nebrija fue una mujer excepcional para su época. Aunque se conservan pocas fuentes históricas sobre ella, es verosímil que una hija de Antonio de Nebrija fuese lo bastante instruida para ser profesora de la Universidad de Alcalá de Henares a comienzos del siglo XVI. En el Renacimiento no fue la única mujer seglar en destacar en el mundo de la cultura, incluso ejercer como profesora universitaria, lo cual es bastante novedoso porque las mujeres que se podían dedicar a actividades culturales solían ser las monjas y ella no quiso ser monja, ¿no? No quiero ser monja, que niña harto inquieta yo soy. La propia Francisca nos relatará cuáles fueron las más célebres entre las numerosas obras de su padre, la gramática castellana y el diccionario latino-español. Su preocupación por el castellano, una lengua romance que hasta entonces no tenía la dignidad del latín, está a tono con la evolución de los tiempos, porque en aquellas fechas la monarquía hispánica, liderada por Castilla, estaba experimentando un gran desarrollo histórico. Antonio Martínez de Cala y Jarana, o Antonio de Nebrija como él mismo se designó, trabajó para Isabel la Católica, la cual también tenía la inquietud de formarse mejor y procuró que las mujeres de su entorno estudiaran. Antonio de Nebrija, según Menéndez Pelayo, la más brillante personificación literaria de la España de los Reyes Católicos, a pesar de sus numerosas aportaciones al campo de la filología, de su condición de cronista real de los Reyes Católicos y de ser catedrático de la Universidad de Salamanca, no pudo evitar el ser acusado por la Inquisición. En el siguiente y segundo cuadro, titulado Contra la barbarie, Salamanca 1506, asistimos a la petición de ayuda al cardenal Cisneros ante su encausamiento por parte del Tribunal del Santo Oficio. Otro sí. El proceso inquisitorial que ahora afronta mi padre no es más que el último y más grave de los ultrajes que ha tenido que soportar por parte de algunos de sus colegas de claustro. Después de más de 20 años como catedrático en la Universidad de Salamanca, no recibe más que ingratitud por parte de algunos de los salmantinos.
En estos momentos, mi padre se lamenta. En tierras ajenas, ¿quién me trajo a ellas? A tierras ajenas, ¿quién me trajo a ellas? Lágrimas mías, mis cartas ajenas, a tierras ajenas. Antonio de Nebrija pasó la mayor parte de su vida en tierras ajenas y no en todas se encontró cómodo. A destacar el momento tormentoso en que su inquietud intelectual sobre la Biblia despertó las sospechas de la Inquisición. Y no fue raro que la élite cultural fuera víctima de este tribunal, porque la actitud abierta propia del Renacimiento invitaba a abordar los temas religiosos de manera crítica, científica y pedagógica. Arcángel San Miguel, San Miguel, tu Señor, sea siempre en mi favor. Antonio de Nebrija utilizó herramientas de la filología moderna para depurar textos sagrados corruptos, que a una parte de la Iglesia, como el cardenal Cisneros, le parecieron muy saludables, y a la otra parte, la línea dura, se le antojaron un peligroso sacrilegio incluso antes de que sobreviniese la Reforma protestante. En esos primeros momentos de la Inquisición, ser intelectual era una profesión de riesgo. Arcángel San Miguel, San Miguel. Francisco Jiménez de Cisneros, perteneciente a la Orden Franciscana, cardenal, arzobispo de Toledo, regente de Castilla, primado de España y tercer inquisidor general de Castilla, fue una figura clave de nuestra historia que gobernaría la corona de Castilla en 2 ocasiones. Figura fundamental en la vida y obra de Nebrija, la muerte de Cisneros coincidiría con la llegada a nuestro país del entonces joven príncipe Carlos V de Alemania, que reinará como Carlos I de España. Cisneros era culto, ambicioso y muy calculador, un verdadero estadista, reformador de la vida religiosa que había caído en una gran relajación moral y precariedad intelectual. Supo ver que toda renovación empezaba por la educación. Sin ser un erudito, fundó en Alcalá de Henares una de las instituciones que más ha influido en la cultura española, la Universidad Cisneriana de Alcalá de Henares. La Universidad de Alcalá fue la primera universidad renacentista, humanista y universal. Pero el máximo afán cultural de Cisneros, del cardenal, fue la edición de una Biblia que reuniera las versiones en sus idiomas originales, hebreo, arameo, griego, junto a su traducción latina. La Biblia políglota complutense representa uno de los grandes tesoros de nuestra cultura, como podemos apreciar en este testimonio de diferentes especialistas sobre la importancia de esta gran empresa tipográfica y cultural, así como del contexto histórico en el que se genera. Un hombre. Un sueño. Un viaje en busca de un tesoro. Un legado para la humanidad. Aunque hasta el presente he llevado a cabo muchas empresas duras y difíciles por la nación, nada es más de mi agrado, ni por lo que debáis felicitarme con más efusión, que por esta edición de la Biblia. En la Biblia
Biblia Políglota Complutense efectivamente no es un libro más y ni siquiera es una de las grandes joyas que tiene Alcalá, no, es una de las grandes joyas que tiene la bibliografía española y la cultura española. Es un alarde tipográfico, yo diría, alarde tipográfico para su época. El mayor logro filológico del Renacimiento en toda Europa. Que además ha llevado el nombre de Alcalá, lo ha hecho pues universal. Podríamos definirla como el inicio de la edición impresa en España. Todo el saber de la época y que supuso una transformación, una evolución en la educación, en la enseñanza y por lo tanto también en la propia ciudad. Hay que tener en cuenta esa complicidad de Cisneros con la monarquía, con los reyes católicos, con el pontificado, con Alejandro VI, en su empeño de reforma de la Iglesia. A mí me sorprende muchísimo que un proyecto como este se llevara a cabo antes de la reforma luterana, antes de Trento, ya en España, una España reformada, lleva a cabo en una universidad como la nuestra un proyecto que hoy asombra al mundo entero. Alcalá de Henares se pone a la cabeza del mundo entero, por tanto España se pone a la cabeza del mundo entero en materia de conocimiento y por ese motivo, 500 años después, rendimos homenaje a todo aquel grupo de personas que desde el punto de vista humanista, pero también científico, tecnológico, supo llevar esto adelante. La Biblia Políglota de Alcalá. El sueño de Cisneros. El día a día de un lingüista no parece un tema tan atractivo como para escribir una novela de aventuras. Pero los 78 años de la vida de Antonio Nebrija fueron una desigual batalla entre la razón y el oscurantismo religioso propio del siglo XV español. Agustín Comoto, ilustrador argentino afincado en un pueblo cercano a Barcelona, ha convertido en una novela gráfica casi de intriga la vida del autor de la primera gramática castellana. Nebrija es un cómic riguroso, ameno y de enorme calidad, un rendido homenaje en el quinto centenario de su muerte que nos acerca a la vida y a la obra de nuestro principal humanista. Partiendo del enfrentamiento de Nebrija con el inquisidor general Diego de Deza, se repasan algunos de los episodios de la vida del introductor del Renacimiento italiano en la península ibérica, dando especial relevancia al contexto histórico. A destacar de esta novela gráfica precisamente su excelente manejo en la documentación de la época. Algo difícil porque la época de Nebrija fue descubierta en gran medida por el barroco posterior, confiesa su autor, Agustín Comoto. Un barroco, como sabemos, con dinero, ya que Carlos I como Felipe II contaron posteriormente con capital proveniente del Nuevo Mundo para remodelar y cambiar todo. Por poner un ejemplo, la fachada actual de la Universidad de Salamanca, donde ejerció de catedrático en Nebrija, es plateresca, acabada años después de la muerte de Nebrija. ¿Cómo era la original? No lo sabemos. Seamos realistas, el día a día de un lingüista no parece un filón con mucho tirón narrativo, pero la vida de Antonio de Nebrija, autor de la primera gramática castellana, fue algo más. Una desigual batalla entre la razón y el oscurantismo religioso del siglo XV español que el historietista argentino Agustín Comoto ha convertido en una novela gráfica casi de intriga. La obra de Comoto recorre la existencia de este sevillano, del que en 2022 se cumple el quinto centenario de su fallecimiento y que fue un verdadero guerrero humanista que defendía la gramática como la base de todas las ciencias. El gran hallazgo de Nebrija es dudar de todo, ser curioso. Creo que ese es el Renacimiento en estado puro. Él dudaba y era curioso, con lo cual se creó enemigos porque la gente que duda sobre el poder tiene un problema. El poder tiene un problema con ellos. El humanismo de Nebrija, que se formó en Salamanca y que viajó a Bolonia, donde entró en contacto con la nueva visión renacentista del mundo, se topó a su regreso con un momento convulso tras la unión de las coronas de Castilla y de Aragón y la represión ideológica de la Inquisición, de la que él mismo fue víctima.
Por la novela desfilan personajes históricos que le rodearon, como los reyes católicos, Cristóbal Colón, sus enemigos religiosos que consideraban sacrílegas sus revisiones de textos sagrados, pero también el que fue su gran defensor, el poderoso cardenal Cisneros. Hay un cambio muy importante de reinado en el momento que le toca el juicio de Nebrija, y hay una figura impresionante que surge, que es el gran constructor en gran medida del Estado, digamos, del futuro imperio, que es Cisneros, y él está de ese lado. Eso lo salva, básicamente, ¿no? Más allá de sus innegables aportaciones a la gramática, Comoto recuerda que Nebrija fue un precursor de otras áreas. Forzó al poder a que entendieran que los autores debían cobrar un derecho por la obra realizada y por sus impresiones. Nebrija vivió pues el episodio más peligroso de su carrera el 26 de enero de 1507, al enfrentarse en juicio a la Santa Inquisición, acusado de falsear la Biblia y de saber más de lo que conviene. El inquisidor general Diego de Deza, sucesor del aún más famoso Torquemada, había ordenado confiscar los escritos de Antonio de Nebrija por sus declaraciones en favor de la interpretación de los filólogos o de la intervención filológica en la revisión de los textos de las Sagradas Escrituras. No es que Deza odiase especialmente a Nebrija, sino que su enemistad, esta sí demostrable, era más bien hacia Cisneros. Ambos, cada uno en su orden, dominicos y franciscanos, encarnaban la cumbre del poder religioso en relación al poder terrenal del rey. Nebrija para Deza era algo realmente insignificante dentro del juego de poder en el que solía moverse. Si se salvó Nebrija de pisar las cárceles inquisitoriales, fue gracias a la intervención de su amigo el cardenal Cisneros, que, nombrado inquisidor general del Santo Oficio por Fernando el Católico, sustituiría a Diego de Deza en esta función, aunque éste intentaría inútilmente recuperar la dignidad de su cargo. Cisneros protegió a Nebrija, propiciando su traslado desde Salamanca a la recién fundada por él Universidad de Alcalá de Henares, primera universidad, como decíamos, renacentista, humanista y universal. La importancia de Cisneros, que moriría 10 años después, yendo como regente de Castilla al encuentro del futuro emperador Carlos I, fue capital en los últimos años del gramático, y Nebrija trabajaría para él hasta el fin de sus días. 4 años después de la muerte de Cisneros, en 1521, se prohibirían en España las obras de Lutero. Por el humanismo, Alcalá de Henares, 1514, tercer cuadro del espectáculo Musica Nebrisensis, reconstruye cómo Antonio y su hija Francisca de Nebrija se instalan definitivamente en Alcalá de Henares para incorporarse a la Universidad Cisneriana. Caballeros de Alcalá, honráis a vuestra noble ciudad con vuestro discernimiento. Aunque todavía joven, vuestra universidad ostenta los laureles de la modernidad, y de ello debéis enorgulleceros. La carrera de Antonio de Nebrija culminó en Alcalá de Henares, destacando su colaboración con la Biblia Políglota Complutense y la Universidad Cisneriana. Allí se sintió cómodo porque tuvo la satisfacción de ver cómo el humanismo había triunfado por fin, el que había sido de los pioneros en España y lo había aprendido de primera mano en sus años de estudio en Italia. La primera universidad de fundación humanista lo acogió con los brazos abiertos y allí se jubiló. Ante la necesidad de que Nebrija no sea solamente el nombre de una universidad, o de una calle, o de una plaza, es decir, de dar a conocer a un público más amplio la figura del ilustre humanista, el famoso rapero y filólogo Sergio López Hasse inicia un viaje siguiendo los pasos del gramático y gran intelectual andaluz, clave en el proyecto de reforma de los Reyes Católicos.
Elio, Viaje de un rapero a las entrañas del humanismo, es un excelente documental que pudimos ver apenas hace unos días en Radio Televisión Española y en Canal Sur Televisión. Y si no fue así, les recomiendo que lo hagan visitando la web de Radio Televisión Española. Yo nací y me crié en Los Pajaritos. ¿Quién no conoce en Sevilla la fama de mi barrio? Los Pajaritos es periferia, Los Pajaritos es pobreza, pero Los Pajaritos también es esperanza. En estas calles aprendí que hay que luchar para salir adelante. Y vaya si luché, pero me costó entender cuáles eran las mejores armas. Mi nombre es Hasse, soy rapero, filólogo, padre y desde hace poco profesor de lengua y literatura en un instituto. A lo largo de la vida me he enfrentado a muchos retos. Ahora tengo por delante uno de los más difíciles. Convencer a una tropa de adolescentes de que la cultura, la lengua, las palabras, la literatura pueden salvar sus vidas. Al menos a mí me salvó. García Márquez, Alberti, Cela, Juan Ramón Jiménez, Lorca, Cernuda, Pérez Galdós, Bécquer, Rosalía de Castro, Zorrilla, Quevedo, Santa Teresa de Jesús, Lope de Vega, Gloria Fuerte o Cervantes. Y el padre de todos, el primero en escribir nuestra gramática, la del castellano, Antonio de Nebrija. El cuarto y último de los cuadros del espectáculo La música de Nebrija lleva por título La fama y la gloria, Alcalá de Henares, 1522. Guiado de nuevo por Francisca, su culta hija, Antonio de Nebrija hace balance de su vida y obra. A finales del anterior siglo XV, Juan de Zúñiga, último maestro de la Orden de Alcántara, se asentó en la localidad de Zalamea de la Serena, provincia de Badajoz, creando a su alrededor una corte de eruditos, entre los que se encontraba Nebrija. Esta comarca de Extremadura jugó un papel muy importante en la vida de Antonio de Nebrija. Como dijimos, en ella escribió la obra que lo glorificó para la posteridad, la primera gramática de la lengua española, publicada en 1492, y poco después el primer diccionario del castellano. Ejemplos del más excelso patrimonio cultural y material de nuestro país, los últimos pensamientos de Nebrija evocarán estas tierras y aquellos años. ¿Recordáis el día que visitamos Alburquerque, padre? Qué felices fueron los años vividos en la tierra de Extremadura, en La Serena, bajo el patrocinio de don Juan de Zúñiga. Yo era joven y vos estabais en la cúspide de vuestra producción. Qué dulce se vuelve el recuerdo al final de la vida. Se trata de uno de nuestros más polifacéticos genios. Tuvo una vida bastante movida porque nació en Andalucía y estudió y ejerció como profesor en Salamanca, en Bolonia, en Coca, en Extremadura, en Alcalá de Henares. Podría haber hecho carrera en la iglesia, pero el amor lo apartó de ese camino. No fue un erudito solitario, sino que se implicó en luchar activamente por las corrientes novedosas de su época, como el humanismo, los estudios bíblicos, la imprenta, incluso asumiendo riesgos.
Supo relacionarse y cooperar con las figuras más poderosas de su época, como Isabel la Católica y el cardenal Cisneros. En suma, se trata de nuestro mejor representante del hombre del Renacimiento, y por eso su grandeza se celebra hoy en día, ¿no? Como versificó su discípulo, el músico Juan de la Encina: todos los bienes del mundo pasan presto y su memoria, salvo la fama y la gloria. Todos los bienes del mundo pasan presto y su memoria, salvo la fama y la gloria. El tiempo lleva a los unos, a otros fortuna y al cabo viene la muerte, que no nos deja ningunos. Todos son bienes fortunos y de muy poca memoria, salvo la fama y la gloria. El compromiso de Nebrija con la búsqueda de la verdad, su pasión por el saber y el deseo de formarse personal y profesionalmente a través del estudio o del conocimiento y del sentido común, le llevaron a explorar todo lo nuevo, sin renunciar por ello a la ortodoxia. Pero el sabio de Nebrija poseía también otras muchas características relevantes y enormemente actuales, como hemos intentado resaltar en estos 4 programas de Maldita Literatura. Nebrija no soportaba la estrechez mental, a menudo disfrazada de sabiduría, que conduce a la incompetencia y a la estupidez. También tenía un innegable sentido del humor. Los medicastros, solía reírse Nebrija junto a sus alumnos, por ignorancia del latín llegan a confundir la úvula con la vulva. Nebrija poseía esa curiosidad que, a decir de Sócrates, transforma y convierte a un hombre en filósofo. Más allá del dogma imperante, se preguntaba por los secretos del universo, buscando sus respuestas o bien en la astronomía, la medicina, la botánica, la matemática y, por supuesto, la gramática. Todas estas materias estuvieron exquisitamente representadas en las reflexiones y las actividades de nuestro insigne andaluz, un hombre del Renacimiento en estado puro. Elio Antonio de Nebrija murió aquí, en Alcalá de Henares, un 3 de julio de 1522. Y aquí acaba mi viaje, a los pies del mausoleo de Cisneros, muy cerca de donde también descansa el maestro de Nebrija, el que revolucionó la universidad en Salamanca, el que se empapó de humanismo en Bolonia, el gramático, pedagogo, poeta, cosmógrafo, defensor de la imprenta, el cronista real y consejero de los reyes católicos, autor de los diccionarios o de la primera gramática del castellano. Hay mucho Nebrija en Nebrija, un visionario, un genio que fue consciente de que lo era, y un ejemplo para todos los que nos dedicamos a la enseñanza. A todos los maestros que tienen el hábito y la profesión de letras, os provoco y os desafío. Acaba aquí también nuestro viaje sobre la figura y la obra de Antonio Martínez de Cala y Sarana, más conocido como Elio Antonio de Nebrija. Nebrija fallecería el 7 de julio de 1522 en Alcalá de Henares, hace 500 años, pero solo aparentemente. Su legado, del que podemos sentirnos todos realmente orgullosos, aún continúa vivo. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la semana que viene. Nos hemos servido de instrumentos musicales réplicas de los antiguos para marcar y reforzar el guión histórico, encauzando así los sentimientos del público entre los 4 cuadros de los que se compone el espectáculo. La elección de las obras musicales ha sido el resultado de una paciente búsqueda en fondos contemporáneos de Antonio de Nebrija. Él mismo escuchó algunas de estas obras.